Bendiciones a todo aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Persistencia y Práctica, en el libro de Hebreos capítulo 12 y capítulo 13. Oremos. Amado Dios, te adoramos y te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por guiarnos, por perdonarnos, por estar dispuestos, Señor, a trabajar en nuestras vidas, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras fallas, a pesar, Señor, de nuestros. Quizás, Señor, cuando nos hemos tornado en el lado incorrecto, de haber quizás tomado decisiones sabiendo que no eran las que tú deseabas para nuestras vidas, te pedimos, Padre, que nos guardes y así mismo, Señor, que podamos caminar y vivir vidas que busquen honrarte como lo mereces. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Asimismo, te pedimos que hables a nuestras vidas a través de este momento, que sea de edificación no solo para nosotros, sino para los que nos rodean, que podamos compartir tu palabra con ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, capítulo 12 y 13 y ya con esto concluimos el libro de Hebreos. Podemos ver hablando de la fe, ¿verdad? Que ver es creer para algunas personas. Y esa es una regla que muchas personas tienen que poner en práctica, ¿verdad? Antes de comprar un carro, ¿verdad? Un carro usado o una casa. Pero es una manera pobre de vivir a lo que sería la vida cristiana. Para quien desea vivir de una manera que honre a Dios, la cita debe de ser: no ver es creer, porque esa es la fe. Ya que la fe es la demostración de lo que no se ve, como dice el capítulo 11 versículo 1. Recibir a Cristo como tu Salvador fue un acto de fe en el cual aceptaste la confiabilidad y la credibilidad de Dios. Pero el ejercicio de la fe no termina con la salvación. Como dice Hebreos 11, demuestra, como lo dice Hebreos 11. Por fe, el pueblo de Dios fue valiente en batalla, paciente en sufrimiento y gozoso en dificultad. Actuaron respondiendo a sus mandamientos y promesas, aun cuando ellos no podían ver la razón de lo que se les había pedido que hicieran. ¿Es la fe el principio que opera su vida en el día de hoy? ¿Es su lema ver para creer o es la fe? La fe es atreverse a hacer algo sin importar las consecuencias. En otras palabras, yo me voy a atrever a tomar este paso mostrado en fe y ahora que Dios es el que tome control y se encargue de todo. El capítulo 12 versículo 1 nos muestra que es tan grande una nube de testigos. Esta está compuesta de personas que se han mencionado en el capítulo 11. Su fidelidad es un estímulo para nosotros. No luchamos solos, ni somos los primeros en luchar con los problemas que afrontamos. Otros también han participado en la carrera, hermanos, y han ganado, y nosotros tenemos acceso a lo mismo. Capítulo 12, del 1 al 4, la vida cristiana implica trabajo arduo. Requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios. Correr con paciencia y hacer frente al pecado en el poder del Espíritu Santo. Para vivir con eficiencia esta vida debemos de fijar nuestros ojos en Cristo. Titubearemos si apartamos la mirada de Él y si nos miramos a nosotros mismos o contemplamos las circunstancias que nos rodean. Debemos de correr para participar en la carrera de Cristo, no en la nuestra. Y siempre debemos de fijar nuestra mirada a sí mismo en Él. Cuando enfrentamos dificultades y desaliento, es muy fácil perder la perspectiva global, pero no estamos solos, hay ayuda. Muchos han logrado vencer a lo largo de la vida y en forma constante y en circunstancias mucho más difíciles de las que estamos experimentando. Pero hay que entender que el sufrimiento, hermanos, es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. Desarrolla nuestra paciencia y nos convierte también a sí mismo en agradable nuestra victoria final. Estos lectores enfrentaban tiempos difíciles de persecución, pero ninguno de ellos había muerto por su fe. Como todavía estaban vivos, al escritor les exhorta a continuar su carrera. ¿Quién ama más a sus hijos que el padre que les permite hacer lo que les causa daño o los corrige, disciplina y castiga para ayudarles a aprender lo que es correcto? Nunca es agradable, hermano, ser corregido.
y disciplinado por Dios, pero su disciplina es un indicio de su amor profundo por nosotros para que seamos mejores. Podemos responder a la disciplina de diversas formas: aceptarla con resignación, aceptarla con compasión de sí mismo, pensando que en realidad no lo necesitamos, resentirnos y ofendernos con Dios por eso, o aceptarla con gratitud como la actitud apropiada hacia un padre amoroso. Dios no es solo un padre que disciplina, sino también un instructor exigente que estimula a alcanzar lo máximo y demanda una vida disciplinada. Así que esto es lo que nos hace, nos estimula, ¿verdad? Nos guía, nos alienta que hagamos esto. Aunque pudiéramos no sentirnos lo bastante fuertes como para alcanzar la victoria, sentiremos la capacidad para continuar a medida de que seguimos a Cristo y dependemos de su fortaleza. La expresión por lo cual es un indicio de lo que es, lo que sigue es importante. No debemos de vivir solo con nuestra propia supervivencia en mente. Otros seguirán nuestro ejemplo y tenemos una responsabilidad con ellos si afirmamos que vivimos por Cristo. Los lectores conocían el ritual de la limpieza que los preparaba para la adoración y sabían que debían de ser santos o limpios a fin de poder entrar a sí mismo en el templo. Ya que, hermanos, el pecado obstaculiza nuestra visión de Dios. Por lo tanto, si queremos ver a Dios, debemos obedecerle y renunciar al pecado, como dice Salmo 24, versículo 3 y versículo 4. Vivir en santidad armoniza con vivir en paz. Una buena relación con Dios conduce a una buena relación con la comunidad de creyentes. Así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura brota en nuestro corazón y eclipsa aún nuestras más profundas relaciones cristianas. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. La amargura trae consigo celos, disensiones e inmoralidad. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, puede ser la herida que causa la amargura. La historia de Esaú nos muestra que los errores y pecados a veces tienen consecuencias a largo plazo, como dice Génesis 25 del 29 al 34. Vemos acá, dice que qué contraste entre el pueblo con miedo de acercarse a Dios en el monte Sinaí y su acercamiento alegre en el monte de Sión. Qué diferencia la que Cristo hace. Antes que Él viniera, Dios se mostraba distante y aterrador. Después de que Él vino, Dios nos acoge por medio de Cristo en su misma presencia. Pero la pregunta es, ¿acepta usted, acepto yo la invitación de Él? Como cristianos somos ciudadanos de la Jerusalén celestial ahora mismo. Como Cristo gobierna nuestra vida ahora, el Espíritu Santo está siempre con nosotros y experimentaremos un compañerismo cercano con otros creyentes. Al fin del mundo, en el capítulo 12 del 27 al 29, el mundo va a tambalear y solo el reino de Dios permanecerá. Los que siguen a Cristo son parte de ese reino inconmovible y resistirán la sacudida, el zarandeo y el ardor de fuego. Cuando nos sentimos inseguros con relación al futuro, podemos hallar confianza en estos versículos. Sin que importe lo que suceda aquí, hermanos, nuestro futuro está edificado sobre fundamento sólido que no puede ser destruido. Ahí está el punto importante. Hay una gran diferencia entre la llama de una vela y el devastador fuego, ¿verdad? Que puede ser visto en medio de un bosque. No podemos ni acercarnos a un fuego inmenso, a pesar de los equipos modernos para luchar contra el fuego. A menudo este está fuera de control del hombre. El capítulo 13 habla aquí un poco sobre lo que es el amor verdadero a los demás y cómo éste produce acciones que son tangibles. Por ejemplo, la hospitalidad hacia los extranjeros, la solidaridad a quienes se hallan en la cárcel y con quienes son maltratados, respeto por los votos matrimoniales, satisfacción con lo que se tiene. Era, asegúrese de que su amor avanza con lo suficiente, con la suficiente profundidad del grado que afecta su hospitalidad, solidaridad, fidelidad y también contentamiento. Tres personalidades de la Biblia, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto está en el capítulo 13, versículo 2. Abraham, Gedeón
y Manoa. Si quieres las citas, Abraham es en Génesis capítulo 18 versículo 1, Gedeón en Jueces 6:11 y Manoa, Jueces 13:2. Algunos dicen que no pueden ser hospitalarios porque sus hogares no son lo bastante amplios o cómodos, pero aún así tiene solo una mesa y dos sillas en una habitación alquilada. Hay personas que se van a sentir agradecidas al pasar un tiempo en su casa. La hospitalidad simplemente significa lograr que otras personas se sientan cómodas, así mismo también en su casa. Debemos de sentirnos solidarios con quienes están presos, sobre todo con los creyentes que han perdido la libertad debido a su fe. Jesús dijo que sus discípulos verdaderos visitarán a los que están en la cárcel como sus representantes, como dice Mateo capítulo 25, versículo 36. ¿Cómo podemos aprender a contentarnos? Dice el capítulo 13, versículo 5. Esfuércese por vivir con menos en lugar de desear más. Despréndase de sus bienes en vez de querer acumular. Deleítese con lo que tiene en lugar de estar resentido con lo que va a estar perdiendo, lo que está perdiendo en su vida. Contemple el amor manifestado por Dios en lo que Él ha provisto y recuerde que el dinero y los bienes pasarán. Como dice Filipenses 4:11, podemos ver esto sobre la futilidad de nuestros deseos terrenales. Algunas veces, ¿verdad? Que la gente vive para tener más y más y más y más y más y deseos que no sirven a la larga y a la postre. Nos sentimos contentos cuando disfrutamos de la provisión de Dios para satisfacer nuestras necesidades. Los cristianos que se convierten en materialistas dicen con sus acciones que Dios no es capaz de cuidar de ellos o que al menos Él no quiere cuidarlos en la forma que quisieran. La inseguridad puede conducir al amor, al dinero, sin que importe que seamos ricos o pobres. El único antídoto es confiar en Dios para suplir todas sus necesidades. Si usted es cristiano, tiene una gran deuda con quienes le enseñaron y fueron ejemplos de lo que usted necesitaba saber del Evangelio y de cómo llevar la vida cristiana. Continúe los buenos ejemplos de quienes han invertido parte de ellos en usted, la evangelización, el servicio también y la educación cristiana. A pesar de que los líderes humanos tienen mucho que ofrecer, debemos fijar nuestros ojos en Cristo, nuestro guía supremo, a diferencia de los líderes humanos. Él nunca cambiará. Cristo ha sido y será el mismo por siempre. En un mundo cambiante podemos confiar en nuestro Señor que no cambia. Al parecer, algunos enseñaban que para ser salvos era necesario observar los rituales y ceremoniales del Antiguo Testamento. Pero esas leyes fueron inútiles para conquistar los pensamientos y los malos deseos de una persona, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 23. Las leyes pueden influir en la conducta de una persona, pero no pueden cambiar el corazón. Los cambios definitivos en la conducta de cada persona comienzan cuando el Espíritu Santo vive en el corazón. Los cristianos judíos eran ridiculizados y perseguidos por los judíos que no creían en Jesucristo como el Mesías. Gran parte de Hebreos les dice que Cristo es mucho más grande que el sistema expiatorio. Ahora el escritor llega al punto culminante de su extenso argumento. Será necesario salir del campamento y sufrir con Cristo. Estar fuera del campamento significaba no estar limpio. En la época del Éxodo, quienes estaban ceremonialmente impuros debían de permanecer fuera del campamento, pero Cristo sufrió humillación fuera de las puertas de Jerusalén en nuestro favor. El tiempo había llegado para que los cristianos judíos declararan su lealtad a Cristo por encima de cualquier otra lealtad, para que optaran por seguir al Mesías sin que importara el sufrimiento que pudieran experimentar. No debemos de estar atados, hermanos, en nuestras vidas a este mundo, porque todo lo que somos y lo que tenemos es temporal. Solo nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Él permanecerá. No almacenemos riquezas acá en esta tierra. Vamos a almacenar riquezas en el cielo, como dice Mateos 6:19 al 21. Como estos cristianos judíos, debido a su testimonio en favor del Mesías, no pudieron seguir adorando con otros judíos, debían considerar la alabanza y los actos de servicio como sus sacrificios.
los que podían ofrecer en todo lugar, en todo tiempo. En el capítulo 13, versículo 15 al versículo 16, la tarea de los líderes de la iglesia es ayudar a gente a que madure a sí mismo en Cristo. Los discípulos que colaboraron facilitan grandemente el peso del liderazgo. El escritor reconoce la necesidad de orar y los líderes cristianos son vulnerables a las críticas de los demás, al orgullo y a la depresión si fracasan. Y constantemente Satanás procura anular la obra que hacen para Dios. Ellos necesitan con urgencia nuestras oraciones. El capítulo 13, versículo 21, este versículo incluye dos resultados importantes de la muerte y resurrección de Cristo en nuestra vida. Dios obra en los cristianos para producir la clase de personas que le agradan y nos prepara para llevar a cabo la obra que le agrada. Vamos a permitir primero que nada que Dios nos transforme en nuestro interior y que nos use para que seamos asimismo agentes de bendición y edificación para las vidas que nos rodean. Hebreos, capítulo 13 del 24 y 25, es un llamado a la madurez cristiana. Fue dirigida a los cristianos judíos del primer siglo, pero es pertinente para los creyentes en toda época y de cualquier cultura. La madurez cristiana significa hacer de Cristo el principio y el fin de nuestra fe. Para madurar debemos centrar nuestra fe en Él, no depender de ceremoniales religiosos, no volver a caer en pecado, no confiar en nosotros mismos y no permitir que se interponga algo entre Cristo y nosotros. Cristo es suficiente y es superior. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por los recordatorios. Y gracias, Señor, por mostrarnos el camino que debemos de seguir. Pedimos, Padre, que nos ayudes a que estemos siempre arraigados contigo, Espíritu Santo, para que tu discernimiento, tu guianza, tu instrucción nos sirva así mismo de edificación y de guía. Nuestras vidas están en tus manos, mi Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.